Es posible que haya estado totalmente loco siempre y que por estar totalmente loco siempre haya estado totalmente cuerdo. ¿Qué tienen de común Luis Alberto Spinetta, Papo, Fito Páez y Miguel Abuelo, entre otros? Que a la hora de elegir bateristas, eligieron el mismo baterista, que es este señor que está sentado aquí con nosotros, el señor Pomo. ¡Fuerte aplauso! Bienvenido a TPT. Gracias por mejorarnos el programa. Es verdad. En el Día de la Música nos visitas. Un grosso de toda la historia del rock en la Argentina y yo diría de Hispanoamérica, porque durante mucho tiempo vivió en España trabajando en la televisión española. Así es. Amigo de Papo de la paternal de los 16 años. Mucho antes. ¿Sí? De sexto grado. ¿De 12 sexto años. grado? Sí, más o menos. De ir a bailar, de venir a bailar al centro a los boliches. Así es, a Carlos V, ahí donde Belgrano es angosta todavía, Castro Barros, y a Embassy, que era un sótano muy encantador, así con tapizado todo en rojo. Muy encantador. En esmeralda, entre Viamonte y Córdoba. ¿Y a los abuelos de la nada, vos los llevaste a Papo? Sí. Nosotros, el otro día en la tribu me convocó Pipo, que es prácticamente... Pipo Lernú. Sí. Su madre fue quien logró el contacto con CBS para que pudiéramos grabar cuando estábamos armando la banda, pero ni siquiera tenía nombre, ¿no? Claro, el día que fueron a cobrar los derechos de autor de La Balsa, en realidad, y a Miguel Abuelo inventó que tenía un grupo y se llamaba Los Abuelos de la Nada porque estaba leyendo a Marechal. ¿Para quién Exacto. fue la mamá? La mamá de Era menor de edad. Mabel Lernud, la mamá de Claro. Pipo. Era menor de edad y por la letra de La Balsa, 200.000 discos vendidos, había que cobrar y tuvo que ir la mamá a cobrar. Y entonces en esa situación el señor que estaba del otro lado, Ben Molar, preguntó, ¿y el pibe que viene acá también tiene un grupo? Sí, sí, dijo el pibe, yo también tengo un grupo. ¿Y cómo se llama? Ese era Miguel Peralta. Así es. Luego Miguel Abuelo, que estaba leyendo a Leopoldo Marechal y dijo, se llama Los Abuelos de la Nada. Bueno, tiene contrato para firmar un disco y después fue a formar Los Abuelos de la Nada, incorporando al señor Pomo como baterista. Así es, así es. En aquel entonces, la anécdota que relataba en la radio Pipo, que fue muy curioso, fue un verano que Mabel se fue de vacaciones y nosotros copamos la casa así con colchones contra las paredes, tocando ahí. ¡Pobre Mabel! Nos faltaba un guitarrista, pusimos un aviso y el que tocó el timbre fue Claudio Gavis, que fue quien grabó Diana Divaga. Y después Gaby se fue a hacer Manal. Exactamente, porque Y- en esa... Y Papo se quedó con Los Abuelos de la Nada y quería hacer un grupo de blues. Sí, bueno, fue la eterna impronta de Papo, ¿no? Como pasó luego más tarde en Los Gatos. Y después vos te fuiste a tocar con Papo Blues. Sí, en realidad en ese entonces era para un poco después de Los Abuelos, fue el contacto con Luis Alberto que quedó plasmado en Spinetalandia antes de que nuestro periplo por París. En ese periplo Luis Perdón, vuelve antes. en el medio Pomo les cuento a la gente que no conociera. Cuente, Cuando Spinetta disolvió Almendra y cazó unos mangos, se fue a un viaje iniciático por Brasil y por ¿Iniciático? Francia. Sí, bueno, los estados eran a veces alterados, pero siempre era muy creativo y su compañero de viaje fue el señor Pomo. Se fue de joda, va. Se fueron los dos a gastar tiempo. La peor programación del viaje fue la escala en Río, claro. Sí, Porque como llegamos a París ya no teníamos ni para comprar una baguette. se habían gastado. Pero dice la historia que importaron unas chicas, por ejemplo, que volvieron en buena compañía. ¿Sí? No, eso fue una actriz francesa, Elisabeth Viener, que vino a rodar aquí y su inquietud ante semejante talento y el hecho de poder bancarnos y tal para que Luis probase fortuna en otro continente, ¿no? Ah, mira qué amable. Nada más y nada menos. Sí. Entre otras aventuras, que algunas de las cuales se pueden contar y otras no, pero la verdad es que Spinetta siempre pensó que vos eras el baterista ideal para todas sus formaciones, después del baterista de Almendra, es Sí. bueno decirlo, de Rodolfo García, Así es. y trabajaste toda su vida hasta el final Mucho. y grabaste tus discos en el estudio. de Así Luis. es, así es. Y si no hubiese sido por él y su diosa, que más allá de definir a su estudio, lo que más agradezco es su diosa que cumple años hoy, la diosa de la musa, ¿no? Que me gustaría festejarlo en el ring. La diosa salvaje es el nombre del estudio de Spinetta. Así es. Y la diosa para ustedes ha sido la música, por otra parte, siempre, ¿no? Es de esa diosa hablan. Quizás eso sea el resultado de estos pequeños intentos de plasmar mi pequeño repertorio propio, que es siempre lo que a él se dedicó a tratar de encauzar ese bichito en cada uno de nosotros. Incentivarlos, ¿no? Como... Primario y binario se llaman los discos de la etapa solista actual de Pomo y El Don. Va a haber un tercer disco, si hay un primario y un binario. Sí, sí, quizás haya otro más, pero sí, mi próximo disco es una ofrenda a todos los compositores que forjaron mi carrera. Mi primer disco está dedicado a mí
por ser el más primario. Este disco tiene una pequeña ofrenda a Luis Alberto y Histórico es un disco dedicado a todos los compositores que hicieron que yo sea lo que soy hoy en día. Fuiste un baterista salvaje. Siempre. Un baterista raro en el sentido de que tu técnica Atípica. es atípica. ¿Por qué es atípica? Porque casi todos los fundadores de este género son autodidactas. Ah, Y eso ya juega con una ventaja, creo yo, ¿no? Que tenés un poco los ingredientes como para, empleándote un poquito, estar muy cerca de armar un sello, una marca, una Un identidad. toque especial. ¿Vos cómo arrancaste a tocar de batero, que también es una historia? Yo empecé tocando en la cortina de la esquina, en la barra que íbamos a bailar. Como Una cortina de hierro. Una cortina de hierro de un depósito de harina. Y después ya viendo los grupos con las primeras guitarras eléctricas, los primeros programas dedicados a la música y el bichito de ver en los bailes los grupos que sonaban, que eran los Paraste un Gatos, poquito los en la Shakers. cortina, era una cortina metálica y vos le pegabas con palos. Sí, con las manos hacíamos. ¿Con las manos? ritmos, sí. tipo percusión y de ahí. Sí, sí. A ver, hacete Y algo. ahí, bueno, igual Hacete algo. Ojo, que es como si viniera. ¿Eh? Bueno, está bien, pero Tyson. Es como si viniera Mike Tyson y no puede pegar, pero ¿cómo Dale. se hace percusión sobre cualquier yo cosa? te saco esto. Vio que hay gente que toca Ah, percusión. bingo, Está buscando. No, Vio no, que, bueno. Pomo, vio que hay gente que hace percusión con las partes del cuerpo de otras personas. A ver Sí, si bueno, incentivamos mirá, a algunos niños Estaba, que están estaba, mirando. estaba Sí, a sí. punto. Tenemos de alto mostrarle lo que es- Ojo, ¿eh? Estaba a punto lo que es mostrarle un buen A ver, bombo, Camaño. pero no me animo. Puedes tocar, pero Ojo. Ofrézcase. ahí en la mesa así empezó. Ah, Por eso. Hay que ir buscando la música que está Hay ya que en la buscar- madera, sí, ¿no? estaba mirando alrededor si había algo que me rindiese más. Tengo un video en la net para divertir a todos que hago un pequeño solo sobre un bidón vacío de rolito. En un dispenser. Se Bueno, los si algo- recomiendo, está si muy algo- bueno. si algo tiene agua- Si me traen un dispenser acá, un desastre. Si algo un tiene agua, dispenser, chicos, chicos, está el el puede dispenser. aumentar su sonoridad, ¿no? Con Sí, agua. eso me gustaría que estuviese Pedro Aznar acá. Ah, Hace, bueno, En Contemplación hemos grabado cosas así con botellas con la cantidad de agua perfecta como para que... Contemplación fue el primer disco de Pedro Aznar hace 30 años, el primer disco Fue su solista. segundo LP. Su segundo disco solista, pero usted grabó en el homenaje a Spinetta. Así es, Puentes que- Amarillos. Que salió editado en disco también. Es un gran honor para mí haber compartido ese trabajo con Pedro, una ofrenda para Luis que contiene un gran valor porque refleja su altura y Pedro estuvo ahí donde tiene que estar, cantándolo a Luis en cada nota y tocando las guitarras en cada nota sin cambiar absolutamente nada. Usted fue Es un amigo gran trabajo. 40 años de Spinetta, con idas, con vueltas, con Desde el altibajo. 69 Y aproximadamente. murió en el 2009, Luis, con peleas, con reconciliaciones, con amor, con bronca. Siempre Para- para mantener el amor siempre hay que pelear. Hay que pelear un poco. Y usted cultivó con él la teoría del samurái, del guerrero. Absolutamente. De que es Siempre. una marcha y que el guerrero va a Siempre. morir y se va a inmolar, pero no va a detener su Siempre. marcha. Y a la sombra de tu aliado, ese aliado también es guerrero. Un tema de invisible, ¿no? Sí. Es un guerrero. Sí. La concepción de la vida como una lucha, como una guerra en que hay alguien que va a ir hacia un destino, Una causa. guste o no guste. Esa causa es la música, el arte. Sí. Lo curioso de esto es que quizás refleje tus palabras cuando me presentaste, ¿no? Que quizás para ser cuerdo haya que estar loco. Y quizás para poder llevar adelante ese guerrero que marca algún camino, sea la exposición de esa cordura que en sí mismo como acción es una locura. ¿Qué te emocionaba a vos del flaco? La esfera que irradiaba alrededor de su cuerpo. ¿Es su aura? Sí, una antena permanente con la creatividad, sea lo que sea, un papel, un dibujo, un auto, una guitarra, una letra, constantemente. El flaco era un gran amante de los autos, por ejemplo, Sí. pero ha estado sentado ahí Machi, a quien el flaco un día le regaló su propio auto y se quedó a pie, porque Sí. tenía unas cosas de generosidad para con el otro. Siempre, con todo, sí, sí, sí. Es decir, creo que son esas personas que siguen dando a pesar de que no les den, o a pesar de que, más allá de que sea un dador, también esté en un lugar donde se les quitan cosas, ¿no? ¿Qué te cocinaba a vos, Spinetta? Muchas veces le dije que me cocinaran huevo frito para poder estar 15 minutos con él, pero ya eran momentos que no daba para eso. Me hacía risotto, me hacía
ese arroz que... Yamaní. Sí, pero ese que es pegado como un engrudo. Ah, sí, tenía una como- arrocera y tenía diferentes, viste, como una mesa de sonido. Pará, pero vos diferentes porque- mezclas tenía. Porque vos no comes carne, contabas. No, ¿Sos no vegetariano? como- sí, no como ni carne, ni pescados, ni ¿Hace aves. mucho? Desde los 16 años. Pero qué convicción, siempre por estuvo, favor. siempre estuvo Hará loco, unos te lo digo. 10, 15 años. Pero escúchame, y no te decían, porque en esa época me imagino que no muchos eran vegetarianos, ni veganos, ni nada por el Sí, estilo. siempre fui condenado. Y No te decían, che, no te Niño comes condenado. un asadito. Niño Rockero, condenado. Niño rockero el que condenado. no come un asado. sobre todo en la carretera. Y en ese sentido Argentina es un paraíso, porque no te cuento lo que es girar por España. ¿Dónde? A las 6 de la mañana puedes desayunar orejas de toro en escabeche. Y, claro, muy difícil Tremendo. ser vegetariano en España. Un por ejemplo. horror. ¿Y viviste en España? Prácticamente Una de década. 12 a 14 años. Claro, trabajando ahí como músico profesional. ¿Y por Sí. qué volviste cuando volviste? ¿Y con Me qué re- Argentina te encontraste? Me repatrió el maestro Páez en el 94. Para hacer Circo Beat, ¿no? Sí, para hacer la gira de Circo Beat y sobre esa gira adelantar y plasmar euforia. Volví porque justamente me ayudó mucho el hecho de que una persona de las características de Páez... Un heredero de Spinetta, Me digamos. convocara, exactamente. ¿Escuchaste lo nuevo de Páez, Yo te amo? No tuve el gusto, Ah. aún no. Ah, yo He ya- visto 2 carteles por la calle, pero Sí. la verdad que no tengo tiempo de nada. Y Nunca estamos- bueno, uno de los dichos del maestro Páez, que no sé si le pertenece, pero que lo usa muy bien, es cuidado con lo que deseas. Porque se puede convertir en realidad. Casi todo en realidad. Porque que vas a eso, tu mente. Creo que es una frase de Truman Capote, ¿no? Cuidado con lo que deseas porque puede convertirse A sangre fría. en realidad en la sangre fría. El punto es que muchos músicos que son muy implacables con los otros músicos, como Spinetta y Fito Páez, Es verdad. y que han tenido muchos problemas con los bateristas. Es verdad. Por otra parte, ¿Sí? ¿Porque es conflictivo el baterista? y el baterista tiene lo suyo. El baterista en ese tipo de artistas creo que es el guardaespaldas. Es el dueño del ritmo. en Es una el banda, guardaespaldas. el que Es te el marca. que está- es el que sabe todo lo que pasa, todo lo que ve y el que cuida las espaldas de todo lo que está pasando alrededor. ¿Por qué siempre los bateristas son como los buenos, viste, de la banda? No sé por qué, pero no. El corazón, Pienso- el pulmón de la banda. Yo, como bien relató Carlos, quizás sea un baterista típico yo, ¿no? Y creo que sobre todo en este momento, donde me salgo del intérprete y trato de abarcar una cosa que va más allá de la batería, que es uno de los encantos que tiene hoy en día para mí presentarme en vivo con el Don, donde interpreto mis temas y los de mis compañeros con la misma energía con la que hice míos los temas de estos grandes Acá compositores. está sonando el Don, la presentación del disco es el viernes 27 de noviembre a las 21 en el Café Gorriti. Tal vez porque fuiste siempre un músico, no solo un baterista que le pega los parches, Muy sino un acertado. baterista músico. Muy acertado lo suyo. No, lo suyo, yo solamente lo Yo describo. no entiendo por qué se siguen tratando de usted y vos a mí me dijiste que yo no te... Justamente por eso. Yo por respeto lo trato de usted, es un maestro de su instrumento. El y de la respeto es historia mutuo, Carlos, de verdad. de la historia ¿Quiere empezar? No, del un rock. chiste. ¿Qué aprendió en el camino del guerrero? Esto de el samurái que emprende la marcha, usted empezó a los 15 años. Mishima, las flechas. Pecho a las flechas. Aprendí quizás algo que llevo puesto sin saberlo y me voy enterando de a poquito a medida que se termina el camino. Que siempre hay que redoblar la apuesta y siempre es el individuo el que moviliza y es el individuo el que tiene que salirse del molde para poder abrir un nuevo camino, ¿no? A poder armar un nuevo pasado, ¿no? Bien, Con un nuevo futuro armar un nuevo pasado. Siempre hay que redoblar la apuesta. Vamos a redoblar la apuesta Vamos. terminando el programa con el señor. Un aplauso para